Atención Ecuador, tenemos una importante entrevista que poner en consideración de la audiencia en todo el país. Estamos este momento en Radio Quito y Platinum, de modo que cubrimos todo el territorio nacional. Saludamos a quienes se integran a partir de este instante a la transmisión del presente boletín informativo. Con nosotros, Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, ministro de la Política. Le hemos pedido al ministro Jiménez que nos atienda unos minutos para conocer, para definir algunas de las expectativas nacionales en torno al momento político que vive el Ecuador. Y vamos a empezar, señor ministro, con una noticia que se ha difundido en las últimas horas que da cuenta que el superintendente Raúl González ha anunciado, ha declarado lo siguiente: doy un paso al costado y que la justicia decida. Voy a respetar el nuevo proceso de designación de superintendente de bancos. Noticia que publica diario El Universo. ¿Cuál es la posición, la reacción del gobierno frente a esta declaración? Buenas tardes, ministro. ¿Cómo está, Andrés? Buenas tardes. Un gusto, como siempre, poder compartir estos momentos de entrevista con usted. Yo creo que el país gana cuando los actores institucionales, cuando los actores políticos no se aferran a los espacios de poder, sino que comprenden que la institucionalidad está por encima de las legítimas aspiraciones coyunturales. Nosotros como gobierno hemos defendido siempre la tesis del respeto a la institucionalidad y del respeto a la independencia de poderes, pero jamás a la indiferencia del funcionamiento de los poderes. Por lo tanto, al igual que usted, yo veo con positivismo esta declaración del ingeniero González para que las instituciones correspondientes que deben pronunciarse lo hagan. Esa ha sido también la posición del gobierno nacional en función de las decisiones jurídicas que se han ido adoptando por las diferentes entidades que se han pronunciado sobre este tema, y lo que aspiramos también es que la justicia haga su trabajo, que las cosas se lleven a cabo regularmente y que los procesos de designación de las distintas autoridades sea absolutamente transparente y acorde con la normativa constitucional. Ministro, esto está vinculado de alguna manera con esta advertencia o alerta que se prendió hace pocas horas, hace pocos días, sobre la posibilidad de que el gobierno central lleve una acción para destituir a los 70 legisladores que llevaron adelante la posesión del ingeniero González. Sin duda, nosotros como gobierno revisamos la normativa jurídica en función de lo que en su momento decidió la Asamblea sobre ese supuesto nombramiento que no existía, porque para nosotros había una resolución, existe una resolución de orden constitucional que es de mandamiento y ejecutoriedad obligatoria que impedía que ese nombramiento sea perfeccionado. Por lo tanto, no podía haber posesión sin nombramiento, y no habiendo nombramiento, lo que hizo pues la Asamblea era una actuación que estaba desapegada de sus funciones propias de su calidad de legisladores. Ahora, el presidente ayer fue contundente al respecto y tomó una posición sobre la cual el gobierno está alineado, por supuesto, ya que él es la cabeza del gobierno. El presidente Guillermo Lasso dijo que no era algo que estaba contemplado dentro de los análisis que estamos haciendo en el gobierno. Nosotros, como los ministros, los secretarios jurídicos, los funcionarios que formamos parte del Estado, estudiamos los temas, sabemos lo que sucede, entendemos lo que pasa, las prescripciones constitucionales, cómo se manifiesta, pero quien toma la decisión política final es el presidente, y a ese criterio es al que nosotros nos allanamos, con base en las consideraciones anteriores. En este caso, el presidente ha tomado una decisión, el gobierno está claro alrededor de esta posición, y por lo tanto lo que nosotros queremos y tenemos como prioridad ahora es que se respete a rajatabla el ordenamiento jurídico, porque lo que sí no puede pasar en el país es que aquí cada quien haga lo que crea que puede hacer. Eso no lo vamos a permitir. Ministro, pero para eso se requiere una definición de la Corte Constitucional. Por otro lado, también se necesita o estamos expectantes por una definición de la Corte Provincial de Justicia sobre lo que dictaminó la jueza Larissa. Entonces hay
que ver qué es lo que sucede. En el caso de la Corte Constitucional, probablemente una definición de el máximo órgano de control constitucional del país tomará meses. Y es posible que el Parlamento, frente a una situación de esta, reaccione y pueda llevar adelante incluso el juicio político al presidente Lasso, ¿no? No, nosotros no vemos ese escenario. A ver, como usted bien señala, aquí hay dos escenarios jurídicos. El primero, el de la jueza, que ahora ya está en apelación, y nosotros tenemos que ver cómo se pronuncia la Corte Provincial. Ese es el proceso inmediato. Es una garantía jurisdiccional de cumplimiento obligatorio que tiene que manifestarse en los próximos días, y bueno, vamos a estar a la expectativa de ese resultado. Y por otro lado, en caso de que exista alguna duda, que por ahora no la hay, al menos de parte del Ejecutivo, es la eventualidad de la intervención de la Corte Constitucional, para lo cual se necesita al menos 40 días desde la petición que se hace a la Presidencia o a la Asamblea de que se pronuncie sobre si ha acatado o no ha acatado este otro fallo al cual me estoy refiriendo, que es en este caso la jueza de naturaleza constitucional. Aquí el asunto es claro. En el evento de que haya alguna duda, que por ahora no la hay, quien se pronuncia es la Corte, y eso tiene plazos que son dilatados. Por ahora, lo inmediato es que mientras se mantenga vigente el fallo de la jueza de San Borondón, entonces no existe nombramiento, y lo que procede acatando ese fallo es que se trabaje sobre la nueva terna y que el Consejo de Participación Ciudadana proceda sobre esa nueva terna, que entiendo ya está en su poder. Claro, ministro, usted está absolutamente en lo cierto cuando señala esto de los 40 días para tomar una decisión respecto a si aboca o no conocimiento, y luego hay un tiempo más para dictar un fallo, una sentencia, una resolución, como se llame. Entonces ahí vamos a tener un problema, porque los legisladores, los 70 legisladores de la oposición, no se van a quedar con las manos cruzadas. Eso sería muy ingenuo pensar que ellos van a esperar la definición de la Corte. Algo van a hacer, y entre esas opciones, bueno, yo llevo al extremo lo del juicio político, pero algo van a hacer, ¿verdad? Bueno, nosotros siempre apelamos a la racionalidad de los actores políticos, no somos tan ingenuos tampoco, vemos todo lo que ha pasado, pero estamos muy seguros de que la Constitución está de nuestro lado. Y nosotros vamos a actuar con serenidad, pero también con firmeza, si vemos que hay algún exabrupto o alguna extralimitación de funciones por parte de cualquier actor político o por parte de cualquier institución. Lo que más quiere el gobierno es que el país pueda estar en paz. Y para eso es necesario que cada función haga su trabajo y no invada los territorios de las otras funciones. De eso vamos a estar vigilantes nosotros en lo que a nuestras competencias signifique. Así que dentro de eso estamos tranquilos, sabemos que hay una situación jurídica que por ahora es estable a ojos del gobierno. Vamos a esperar que ese proceso termine y concluya. Me refiero al proceso de orden jurisdiccional constitucional que inició la jueza de San Borondón, y en función de esa decisión hemos enviado la nueva terna a la al Consejo de Participación Ciudadana. Es un trámite que tiene que continuar como corresponde, y en función de eso se designará a la nueva autoridad que corresponda. Gracias, ministro. Vamos a otro tema que ha concitado el interés en el transcurso de este día, y son estos pedidos de habeas corpus que ha formulado Jorge Glass. Pero quizás habrá que detenerse en lo que ocurrió hace pocos días, cuando el juez de Portoviejo estableció la excarcelación de Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, el juez de Portoviejo, Vani Molina. Le pregunto esto, señor ministro, porque las autoridades de prisión, el SNAI, llegó a la conclusión de que la boleta de excarcelación no cumplía ciertas formalidades. ¿Qué es lo que está ocurriendo desde la perspectiva del régimen en torno al caso Glass? Pregunta, por favor. Bueno, en relación con el fallo del señor Molina, allí hubo una serie de irregularidades de fondo y de forma. No se citó al SNAI, no se citó a la Procuraduría General del Estado, fue un proceso que ni siquiera aparecía en el sistema de administración de causas de la función judicial, las notificaciones eran absolutamente irregulares, el número de cédula ni siquiera coincidía, aparentemente fue un proceso que se llevó a cabo de forma secreta un día viernes 5 de agosto, y apareció recién en el módulo de la función judicial, afectando el principio de transparencia el día domingo. En fin,
todo un galimatías de irregularidades que nos hicieron tomar a nosotros la posición de revisar todos estos aspectos jurídicos de fondo y de forma para determinar si es que efectivamente se había cumplido, al menos con el debido proceso, porque si un proceso ni siquiera cumple con el debido proceso, es decir, con la forma de llevar a cabo un procesamiento jurídico, mal puede el Estado estar sometido a esta especie de chantaje, porque termina siendo un chantaje, un proceso que aparece de la noche a la mañana y sobre el cual no existe ningún parámetro. Ahora vemos que el ciudadano Jorge Glass ha presentado otros 2 recursos, me parece que uno fue negado y otro está en trámite. Es su derecho, nosotros no podemos objetar a que él presente los recursos de los cuales se considera existidos, pero los procesos tienen que ser bien llevados y las partes tienen que tener la posibilidad de defenderse o alegar lo que corresponde. Y nosotros tenemos que velar porque las circunstancias así se den, tanto para una parte como para otra parte. En la medida en que eso se cumpla, que las partes puedan reivindicar sus razones dentro del proceso jurídico, que se respete el debido proceso, que se cite quienes comparecen, que los requisitos sean los que corresponden, pues entonces nosotros, como cualquier ciudadano de la República, tendremos que acatar esos fallos judiciales. Pero para eso hay un camino que debe ser seguido y hay una serie de normas que deben ser respetadas. Y eso es lo que a nosotros nos corresponde verificar en cada uno de los procesos que se presente respecto de cualquier ciudadano dentro de la República. Absolutamente claro, es así. Hay que mantener la independencia de las diversas funciones del Estado, pero ¿quién resuelve si la decisión de una jueza como la de Son Borondón o un juez como el de Portoviejo o el de Manglar Alto, en fin, quién resuelve si tiene o no tiene razón? Ese es el problema, porque en el caso de Manglar Alto, usted vio, salió en libertad el señor Glass. Sí, ese fue un proceso extraño, pero que al menos había cumplido con una serie de requisitos de forma para la defensa, cada una de las partes, pese a que nos citaron entre gallos y medianoche un fin de semana. Pero bueno, las garantías constitucionales son así. Es como que si uno tuviera que estar todo el tiempo con los ojos abiertos y en la noche también tuviera que dormir con un solo ojo cerrado y el otro abierto, porque en cualquier momento puede caer cualquier fallo. Pero bueno, estas son las realidades de los recursos jurisdiccionales que hoy existen dentro de nuestro país. Por último, se ven respetados los requisitos de forma, de ahí nosotros apelamos como correspondió, el fallo se revirtió y el señor Glass pues tuvo que regresar, en este caso a la cárcel 4 de Quito. En el caso de este juez Benny Molina, pues había una serie de irregularidades que ni siquiera cumplían con las formas de un proceso y por eso nosotros presentamos la acción correspondiente y se decidió que el juez se mantenga en arresto domiciliario, que entiendo es el estatus que está hasta ahora. Respecto de estos 2 procesos, lo único que esperamos es que se lleve a cabo un proceso adecuado, que se respeten las garantías jurídicas de ambas partes, que se cite como corresponde a todo el mundo, y en función de eso cada uno alegará lo que corresponde. Nosotros acataremos lo que resuelve el juez, pero tenemos que estar en posición de poder defender los derechos del Estado y poder argumentar lo que creemos pertinente. Nosotros sabemos que tenemos que ser respetuosos de la independencia de funciones y, por supuesto, respetar los fallos que resuelve la autoridad legítimamente admitida, y acatar los fallos jurisdiccionales, aún más cuando se trata de garantías constitucionales, como lo hemos hablado inclusive en el caso del superintendente de bancos. Pero las cosas tienen que llevarse bien, con claridad, con transparencia, con respeto de la norma, porque si no, resulta que aquí cualquier persona decide cualquier cosa en cualquier momento, sin observar los requisitos legales, y todos tenemos que acatar las cosas a pie juntillas. Así no es, porque eso también genera inseguridad. Y nosotros, como gobierno, tenemos que ser también garantes de la seguridad jurídica y, por supuesto, respetar los fallos legítimamente interpuestos, pero sobre todo con observancia de los requisitos legales. Bueno, la inobservancia de los requisitos expuestos, por ejemplo, lo resuelve el gobierno. El gobierno dice, sí, esto está bien o esto está mal. Se erige un juez supremo, ministro. Y fíjese lo que ocurre, para volver al caso del superintendente, ustedes no están de acuerdo con la designación del superintendente, con lo que ha ocurrido con la posesión en la asamblea, y ponen un cerco policial, no lo dejan ingresar. ¿Eso lo resuelven ustedes? Pero es que hay un fallo de por medio, pues, Andrés. Hay un fallo judicial de garantía constitucional de por medio que dice que el concurso es nulo de pleno derecho y que dice que hay que enviarse una nueva terna para que el Consejo de Participación Ciudadana sea el que se pronuncie. Ese fallo se encuentra vigente, es de vigencia inmediata. Hay un documento emitido por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana donde hace una cronología detallada, porque yo sí reviso las cosas. Nosotros, aparte de estar en una función pública, en mi caso yo soy abogado, yo sí reviso detalladamente cómo se trata cada uno de los procesos. Y aquí hay una cronología que ha hecho el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, donde dice que hay un fallo que se encuentra vigente, que por lo tanto no existe un nombramiento perfeccionado,
y por lo tanto no puede darse una posesión porque es un acto jurídicamente imposible, ya que la Asamblea no nombra, la Asamblea posesiona. Entonces aquí hay un camino jurídico perfectamente claro, pero y tampoco el gobierno van a pedirle que mire a otro costado o que haga como que no ha pasado nada. Nosotros estamos obligados a hacer cumplir la ley, y eso es lo que hemos hecho, tomando la definición de que mientras no se revierta esa situación o mientras haya una situación jurídica como la que acabo de describir, entonces el gobierno simplemente tiene que tomar nota, y la única persona legitimada para estar al frente de la institución de la Superintendencia de Bancos en este momento es la superintendenta subrogante que se encuentra actualmente en funciones. Y una vez que se dilucide el asunto jurídico, pues nosotros también estaremos en condiciones de tomar, si es que ese asunto jurídico cambia, una nueva definición. Pero hasta tanto, esta es la situación jurídica vigente. Nosotros no somos, en el caso de la Administración de Justicia, deliberantes, somos ejecutantes, pero lo hacemos a partir de las piezas jurídicas sobre las cuales vemos que se han establecido los procesos, y en función de eso decidimos, porque tampoco podemos ser robots o actuar mecánicamente frente a una situación irregular y decir que actuemos en determinada forma como si no pasara nada, porque sí pasa, y nos compete a nosotros también tomar decisiones respecto de eso. Señor ministro, vamos al otro asunto, que es la consulta popular. Yo recuerdo que cuando usted asumió el ministerio, casi inmediatamente planteó lo de la consulta popular. Incluso aquí en la cabina de nuestra radio, junto a nuestro buen amigo Gonzalo Ruiz, usted habló y dijo de la consulta popular, que ya era cuestión simplemente de preparar las preguntas, de elaborar las preguntas. Ahora el tema nuevamente entra en vigencia. Como que este es un elemento que usted lo saca de vez en cuando para presionar, para afectar a los legisladores críticos al régimen. Yo siempre, desde que entré, como usted bien señala, Andrés, y eso es absolutamente cierto y claro, desde que entré a mi cargo he pensado que una consulta popular debe ser impulsada por el gobierno. Lo que sucede es que es un estamento institucional de alguna forma subsidiario, porque la idea es que los poderes ejecutivo y legislativo puedan coordinar dentro de la racionalidad y que estos aspectos puedan manejarse de la forma más objetiva posible y en función del interés de los 18 millones de ecuatorianos. Y hemos hecho intentos, todo el pueblo ecuatoriano lo ha visto, hemos hecho intentos por sentarnos a conversar, hemos hecho intentos por trazar una agenda legislativa, hemos hecho intentos por establecer una agenda en conjunto con la Asamblea, pero yo creo que es un poco redundante volver a decir que cada uno de esos intentos ha sido infructuoso bajo una u otra excusa, bajo una u otra circunstancia. La última vez, en el último episodio, resulta que el presidente de la Asamblea envía una comunicación al presidente de la República. Yo, por encargo del presidente de la República, le respondo diciendo, ok, sentémonos a ver una agenda legislativa y trazar una hoja de ruta que permita establecer un parámetro más o menos racional de actividad compartida hasta fin de año. Y luego la siguiente bofetada que recibimos es la de la Asamblea, en la que 70 asambleístas, haciendo tabla rasa de lo que dicen las leyes y las normas, pues intentan hacer un simulacro de posesión irregular, en el caso que ya hemos comentado del ingeniero González. Entonces, si es que esa es la actitud, es muy difícil establecer un parámetro racional y una hoja de ruta que sea confiable. Nosotros como gobierno siempre actuamos de buena fe, siempre actuamos de forma transparente. Es más, hemos sido criticados por eso, hemos sido criticados por ingenuos, pero nosotros siempre vamos con la verdad por delante, pero que la verdad no se confunda con debilidad. Y ante estos hechos, viendo que el panorama de conversaciones o de consensos con la Asamblea es un poco más complejo, pues entonces tenemos que buscar la manera, ahora sí, de forma definitiva e irrebatible, de impulsar la consulta popular, que de hecho nunca le hemos dejado de lado, siempre hemos venido trabajando el banco de preguntas, viendo cuáles son los temas más importantes, escudriñando sobre de qué manera podemos darle forma a una serie de preguntas que hagan sentido desde el punto de vista institucional, pero ante la evidencia de las cosas es nuestra obligación como gobierno impulsar la consulta popular. Hoy por hoy todo el gabinete lo entiende así, especialmente y en particularmente el presidente Lasso, y nosotros estamos listos, esperamos tener ya un banco de preguntas bastante definidos, los contenidos, los ejes temáticos ya están claros, esos ya están definidos porque los trabajamos el día de ayer con el presidente, así que sobre eso no hay duda, y el texto de las preguntas esperamos ya transmitirlo para conocimiento de la ciudadanía la próxima semana. Se había señalado, se había manifestado que había una pregunta o uno de los temas que se iba a plantear era el de la seguridad para llevar adelante una ofensiva desde el gobierno que permita controlar
los niveles de delincuencia, de violencia, de inseguridad que hay en el país. Esto ¿cómo plantearlo, cómo proponerlo, si es tan amable, señor ministro? Efectivamente, Andrés, uno de los ejes más importantes que tenemos es el de la seguridad. Es probablemente la mayor lucha que tiene actualmente el gobierno, la que nos preocupa. Sabemos que recibimos un país descompuesto desde lo institucional y sabemos que había aquí redes importantes de penetración del narcotráfico en el país y que teníamos que combatirlo. La profundidad del problema pues se ha ido revelando poco a poco. Creo que hoy por hoy tenemos una idea muy clara de lo que debemos hacer y de los principales aspectos que hay que enfrentar. Y sí, la consulta popular va a tener un componente muy alto en materia de seguridad. Yo no quisiera adelantar criterios sobre cuáles son esas preguntas, pero al menos 4 o 5 preguntas van a ser enfocadas y dirigidas al tema de seguridad, porque es probablemente el principal combate, la principal lucha que tiene el gobierno hoy por hoy. Seguramente también va a haber temas institucionales, que eso también le puedo adelantar. También vamos a tener temas institucionales dentro del banco de preguntas y 1 o 2 preguntas de naturaleza más económica y ambiental. Pero podría decirse que la consulta tiene un alto componente en materia de seguridad y un componente complementario en materia institucional. Estoy absolutamente de acuerdo, ministro. Lo que creo es que hay que hacer algo. O sea, el país no puede seguir en estas circunstancias. Estamos en un momento de un bloqueo absoluto. El presidente está prácticamente sometido, está, no sé si decir esto de secuestrado, pero está impedido, sin duda. Hay una cantidad de proyectos de ley, nadie piensa en mejorar las condiciones para recuperar el empleo, para mejorar la salud, para arreglar la situación del seguro social. No, están más bien defendiendo esos intereses particulares, de cofradías de poder, de tener posibilidades de protección para acciones judiciales, en fin, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces yo coincido en que es necesario hacer algo. Y bueno, la consulta popular es jugarse, destrabar esto y resolver, porque de lo contrario no vamos a avanzar. Yo creo que la consulta tiene ese gran componente de desafío político y quien tiene el poder, quien tiene la autoridad, quien tiene una mirada de estadista, tiene que jugarse y creo que es el momento, no queda otro remedio, ministro. Totalmente. Nosotros compartimos absolutamente ese sentimiento. Nosotros no hemos venido aquí a calentar un puesto, ni a decir que estuvimos en un espacio o en otro espacio. Nosotros hemos venido aquí a gobernar un país. Y tenemos un solo líder, que es el presidente Guillermo Lasso. Y tenemos una misión, que es la de dotar de institucionalidad a este país y combatir los principales flagelos que tiene: la pobreza, la inseguridad, el crimen organizado, la inequidad, la baja calidad de servicios públicos. Sabemos que todas las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana, pero nosotros en materia económica, por ejemplo, hemos ido dando pasos importantes para poder llevar a cabo una reforma económica que le dé más estabilidad al país. Ese proceso está prácticamente completado. Hemos reducido el déficit como en 4.000 millones, que no es poco dinero. Hemos iniciado también un proceso político después de afrontar un paro terrible de 18 días que estuvo sumido prácticamente en el caos y en la violencia del país, y hoy estamos inmersos en unas mesas de diálogo que con aciertos y desaciertos y con encuentros y desencuentros va avanzando y se va constituyendo en un proceso histórico no solo para el país, sino para Latinoamérica, donde inclusive hay funcionarios y mandatarios de otros países que nos llaman a preguntar cómo hemos impulsado este tema de las mesas de diálogo, porque es una problemática absolutamente compleja en buena parte de América Latina. Entonces, desde el punto de vista social y político también se ha dado pasos agigantados. Hoy sabemos que tenemos otro combate, no necesariamente con la clase política, sino con la forma de hacer política en el país. Una forma a veces cicatera, cortoplacista, miope, que privilegia intereses coyunturales en vez de privilegiar los intereses nacionales. Pero estamos aquí para tomar decisiones. Y como usted bien dice, tenemos que jugarnos. La gente dice, no, ahorita no, la consulta después, que de repente veamos los números, no sé qué. Yo creo que todos esos factores políticos tienen que pasar a un estamento secundario. Nosotros tenemos que hacer lo correcto, y tenemos que actuar de forma correcta, y tenemos que tomar las decisiones correctas. Se podrá ganar o se podrá perder, pero con nosotros, con el gobierno del encuentro, presidido por el presidente Lasso, siempre se va a poder contar en que vamos a hacer lo correcto. No hemos venido aquí ni para acaparar poder, ni para quedarnos aquí indefinidamente.
ni para pretender que somos los dueños de la razón, pero sí para hacer respetar el Estado de Derecho y para poder sentar las condiciones para poder gobernar en paz a este país. Claro, y hay que jugarse, como yo digo, y hay que desbloquear, porque de lo contrario, como se ha señalado, y usted también ha estado de acuerdo, esto no va para ningún lado. El tema es que se convierte en plebiscito, y esa es la preocupación, que estas consultas populares se lo dirige, la oposición maneja, es apoyar o no al gobierno. Las preguntas juegan un papel sustancial, y la mirada hacia los grandes desafíos nacionales para lograr desbloquear. Y ahí yo no sé qué se podría pensar en proponer reformas constitucionales, en constituir institucionalidad más sólida. ¿Cómo podríamos resolver eso en las preguntas? Es lo que quiero señalar, señor ministro. Bueno, esa es la tarea nuestra, ¿no? Es una tarea del gobierno. Nosotros tenemos que proponer las mejores preguntas posibles, dirigidas justamente a destrabar estos nudos gordianos institucionales y a solucionar los problemas que hemos tenido en el país. Nosotros tenemos que aprovechar este documento para proponerle al elector, para proponerle al pueblo ecuatoriano las mejores soluciones posibles en materia de seguridad, las mejores soluciones posibles en materia institucional y las mejores soluciones posibles en materia económica. Eso ya tiene que ver es con la potestad del gobierno y esperamos hacerlo bien. Creo que tenemos una idea muy clara de cuáles son los problemas principales y por dónde van las cosas. Lo estamos en proceso de plasmarlo. Sabemos que la prioridad es el tema de seguridad y complementariamente el tema institucional, y ya será el pueblo el que decida. El pueblo al final del día es el absoluto jefe de su destino. Nosotros vamos a proponer como gobierno y vamos a buscar explicarlo con la mayor transparencia posible, pero al final, la decisión final la tiene el pueblo ecuatoriano. Señor ministro, otro tema que quiero abordar es el que hace relación a corrupción. Se han denunciado y se han conocido ciertos eventos, ciertos episodios de corrupción que es preciso transparentar y saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, porque ese era uno de los capitales más sólidos que tenía el presidente Lasso y a esta hora le puede estar afectando. Por favor. Y lo seguimos teniendo. Ese es el capital más sólido en este gobierno. Y yo lo he reiterado varias veces. Este es un gobierno honesto. Y donde sea que se detecte corrupción, la vamos a sancionar, la vamos a perseguir, y quienes estén comprometidos con cualquier comportamiento corrupto tendrán que pagar ante la justicia. Aquí nadie ha venido a enriquecerse los bolsillos. Aquí la gente ha venido a tomar decisiones en función del país. Y en el caso de los procesos que se están investigando, tienen que investigarse. Y la justicia tiene que hacer su trabajo. Pero tampoco podemos caer en la exageración de convertir el chisme o el dime que te diré o los dichos de terceros en pruebas irrefragables. Porque hay corrupción tanto en lo uno como en lo otro. Hay corrupción en no sancionar los comportamientos de gente que va a aprovecharse del Estado, como en inventar a base de chismes o de conjeturas comportamientos que no existen. Y por eso lo mejor en el caso del gobierno es la colaboración absoluta con las diferentes dependencias e instancias de justicia, en particular con la Fiscalía, para que investiguen todo lo que quieran investigar, pero con base de hechos concretos y de cuestiones que sean debidamente acreditadas dentro de un proceso. Claro que el que va a delinquir o el que quiere comportarse de manera corrupta no es que va dejando como pulgarcito todas las señales dentro de su camino para que pueda recogerse su actividad y sancionarse su comportamiento, pero indicios siempre hay, indicios de lavado de dinero o cuentas que se inflan de un momento a otro o estilos de vida que cambian o vínculos que se establecen, porque hoy día es muy difícil que el que quiere hacer cosas chuecas esté permanentemente encubierto por uno u otro lado, porque por algún lado saltan las cosas. Así que nosotros tenemos confianza en que cualquier investigación que se esté llevando sobre cualquier comportamiento que pueda involucrar aún más a funcionarios que están cerca del presidente sea debidamente esclarecido. Tenemos la claridad de que aquí, dentro de lo que hemos visto, no hay causales de corrupción y lo he dicho yo, para las personas que están al menos en el entorno inmediato del presidente. Igual la justicia tiene que hacer su trabajo, la justicia tiene que seguir investigando, tiene que esclarecerse con absoluta objetividad qué es lo que ha sucedido en cada uno de los casos de los cuales se está hablando en la opinión pública, y nosotros estaremos atentos y seremos colaboradores de esos procesos investigativos.
porque yo sí quiero ser enfático en que este gobierno es un gobierno honesto. Nosotros vamos a sancionar la corrupción donde se encuentre, pero no podemos caer en cacería de brujas, y lo vamos a hacer sobre hechos y bases concretas. Sí, es verdad, hay conjeturas, hay especulaciones, hay esto que decimos habitualmente chismes, pero también hay hechos que sí merecen ser atendidos y poner el ojo. Por ejemplo, hay un asesor ad honorem que estuvo de asesor ad honorem, o sea, un colaborador muy cercano del presidente de la República que está siendo investigado, y él no está siendo investigado por conjeturas o por chismes, sino por acciones de la Fiscalía, ministro. Sí, y debe ser investigado, y las investigaciones deben arrojar resultados, pero hasta ahora, de lo que hemos visto, ya va como un mes y pico de investigaciones, se sigue girando alrededor de afirmaciones de terceros. Y claro, yo no voy a poner, yo en este caso tengo que esperar con prudencia qué es lo que lleve a cabo las investigaciones que lleve la Fiscalía, y ese proceso tendrá que acreditarse, y como usted ve, nosotros del gobierno hemos dicho, investiguen, que se lleve a cabo el proceso que corresponde y que se establezca con claridad quiénes son los que han participado de diferente manera en esos hechos investigados. Pero por eso aquí, y yo siempre digo que la prudencia es un valor particularmente importante en la vida y aún más en política. Aquí no estamos dispuestos a esconder nada, ni a tapar nada, ni a pretender tapar el sol con un dedo, pero con una actitud prudente hemos esperado, hemos visto, si nos preguntan cuál es nuestra opinión sobre tal o cual tema en relación con la investigación, lo damos, y si es que solicitan información, por supuesto que se la proporciona también, pero tendremos que estar a la expectativa de qué es lo que resuelva la Fiscalía y con claridad qué es lo que se establezca dentro del proceso. No queremos adelantar criterios, simplemente queremos que se haga su trabajo y por supuesto estaremos atentos a sus resultados. Ministro, hay otro tema que afecta notablemente al gobierno, al Estado, a la institucionalidad, en fin, y es lo que ha ocurrido con miembros de la Fuerza Naval que están implicados en una pretensión de vender una droga incautada. Pero más allá de esto, que sin duda es absolutamente injustificable y debe merecer toda la sanción, el tema es que hay la versión de que muchos miembros de Fuerzas Armadas han sido notificados con el retiro de visas de los Estados Unidos, concretamente 18 miembros, en su mayoría de la Fuerza Naval. ¿Qué ocurre frente a una circunstancia tan compleja que haya una incursión, digamos, del narcotráfico en instituciones que deben ser absolutamente incólumes, que no pueden tener ninguna posibilidad de afectación como la que estamos hablando, ministro? Es un hecho que nos preocupa bastante, es una cuestión que se ha suscitado el día de hoy. Entiendo que ellos aún no han sido notificados de la información que tenemos preliminarmente. Estamos a la expectativa de que esos procesos se materialicen y, por supuesto, como todos, estamos a la expectativa de las razones por las cuales se les retire la visa. Cada país es soberano de reservarse su derecho de admisión de las personas que quiera y que crea. Por lo tanto, nosotros, como cualquier gobierno, respetamos absolutamente la soberanía de todos los países para otorgarle las visas a quienes se sientan cómodos por las razones que ellos consideren convenientes. Otra cosa es que si ya hay hechos que deben ser justificados, pues entonces nosotros vamos a estar atentos a ver cuáles son estos hechos, y en el momento en que estos se produzcan y esté claro qué es lo que se imputa, pues entonces también por parte del gobierno ecuatoriano pediremos las explicaciones correspondientes en lo que a cada uno corresponda. ¿Usted es optimista de que las mesas de diálogo con el movimiento indígena puedan llegar a buen puerto, que se puedan lograr acuerdos significativos? Y planteo esto porque el proceso electoral va a contaminar, el negocio de ciertos dirigentes indígenas es la protesta, es el cuestionamiento, el enfrentamiento al gobierno, y llegar así fácilmente a los acuerdos va a ser muy complicado, ministro. Si hay algo que ya nosotros comprendimos en el país, es que aquí en el Ecuador fácil no es nada. Nada hay fácil, especialmente en política. Todo es complejo porque hay muchos años de desgobierno, muchos años de inequidades, muchos años de injusticia, de abandono, muchos años de violencia.
Y recuperar y recomponer eso en apenas un año y medio es una cuestión absolutamente compleja. No es imposible porque algunas cosas se pueden hacer, pero requiere tejer mucho, como digo yo, requiere tejer y coser mucho. Y en eso estamos. Nosotros estamos cosiendo y tejiendo en las mesas de diálogo, metafóricamente hablando. Me parece que hemos avanzado de forma interesante. Hoy la mesa de fomento productivo terminó con 4 acuerdos muy interesantes. Se va a reinstalar en unos días más. Tuvimos ya un acuerdo prácticamente total en la mesa de banca pública y privada. En la focalización de subsidios se está avanzando. En la de control de precios hubo 4 acuerdos de las 12 propuestas que hizo el gobierno. Entonces, estamos avanzando. Pese a todo lo que se dice y pese a todo lo que se muestra en la prensa, las mesas siguen. Estamos trabajando bien, diría yo. No sin complejidades, no sin momentos difíciles, pero es parte también de un diálogo que en el país jamás se ha hecho. Hoy por primera vez el gobierno del presidente Guillermo Lasso lo hace y lo impulsa, y lo hace con convicción, sabiendo que estamos haciendo lo correcto. Entonces vamos a culminar nuestros 90 días para ver de qué manera es el saldo de lo que hemos caminado. Nosotros estamos optimistas, creemos que los acuerdos van a llegar a buen puerto y creemos que el país está hoy por hoy ya metido en un proceso histórico que de lograr cerrarse bien va a marcar un hito no solamente en el Ecuador, sino probablemente en América Latina, y va a marcar una hoja de ruta también para los gobiernos sucesivos. Quiero volver al tema de la seguridad, ya vamos terminando, ministro, y yo considero y creo que este es un problema gravísimo que vive el Ecuador y que tiene que ser enfrentado por el Estado en su conjunto. Y el Estado somos todos, como se dice habitualmente. Es la sociedad civil, naturalmente, es la academia, son los gremios, las instituciones, es la fuerza pública y son los municipios. Yo no entiendo cómo desde la gestión pública en un municipio uno puede deslindar responsabilidades. Aquí todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Le planteo concretamente esto por lo que escuchamos hace poco de la alcaldesa de Guayaquil. Eso es irresponsabilidad y demagogia. Y yo lo digo con claridad, yo no me voy a cortar en eso. Cualquier municipio, cualquiera, aplica para cualquiera en el país, que diga, yo no tengo nada que ver en materia de seguridad porque ya lo he hecho todo y no me corresponde hacer nada, o es un irresponsable o es un demagogo, o son las dos cosas. Y todos sabemos que quienes mejor conocen el territorio en cada uno de sus circunscripciones son los municipios, porque todo el tiempo están en contacto con la población, a través de servicios, a través de infraestructura, a través de obras, a través de programas sociales, son los que mejor conocen el territorio. Por lo tanto, que un municipio, que una alcaldesa de Guayaquil o de donde sea, diga, yo ya no voy a hacer nada más, o no me compete hacer nada más porque ya entregué camionetas, eso es darle la espalda a toda su población. Y de hecho, es también una de las razones por las cuales vamos a impulsar la consulta popular, para que ningún municipio pueda hacerse loco, sino que entienda que estamos en un mecanismo de corresponsabilidad entre Estado central y gobiernos locales. Y se acabe esta alcahuetería de decir yo no tengo nada que ver en la seguridad y que vean ustedes conforme a lo que han decidido cómo se las arreglan gobierno central. Eso no está bien, eso no es correcto, eso no es justo con la gente en cada uno de los territorios. Así que esa es otra definición que también hemos tomado. Nosotros creemos en la posibilidad de un sistema de corresponsabilidad en la que por supuesto la Policía Nacional es la encargada de reprimir, pero a nivel de prevención, de conocimiento de territorio, de coordinación, de infraestructura, hay muchísimas cosas que hacer y así es como debe ser impulsado para que el sistema tenga sentido. Le hago una pregunta de política electoral, ministro. Me da la sensación de que el movimiento Creo prácticamente ha renunciado a tener una presencia estelar en los comicios del próximo año. No sé si hay cuadros, no sé si faltan definiciones, claridad, no sé, pero como que no tiene un afán de participar con importancia, con decisión en el proceso de febrero del próximo año. Hemos mirado un poco más de lejos estas elecciones. Creemos que los problemas nacionales son particularmente importantes. No quiere decir que estamos desvinculados, lo estamos haciendo, estamos participando en alianzas en muchos territorios, en otros iremos con candidatos propios, pero entendemos que es un proceso complementario al que hoy nos ocupa en términos del gobierno del país. Tanto los alcaldes como los prefectos y prefectas saben que pueden contar con este gobierno a la hora de cumplir con sus compromisos, y así lo hemos hecho
de forma responsable, de forma puntual y de forma comprometida, porque entendemos que ellos representan a cada uno de sus territorios y por lo tanto en su conjunto también representan al país en el ámbito de sus competencias. Y sí, hemos visto el tema un poquito más de lejos, pero no quiere decir que no nos vayamos a involucrar, simplemente que lo primero es la solución de los grandes problemas nacionales y complementariamente vamos a tener nuestra mirada puesta en los nacionales. Terminamos, ministro. ¿Alguna información adicional que usted quiera compartir respecto al estado de salud del señor presidente? El presidente está bien, está como un roble. Lo que sucede es que tenía esta incisión, esta práctica que le hicieron quirúrgica en uno de sus párpados. Encontraron apenas un poquito más de material, que es el que ahora van a remover, no sin antes hacer un chequeo previo, pero no debería ser algo demasiado complicado. Es más, es un viaje que él hace durante 2-3 días y el lunes ya tenemos planificada una agenda larguísima para ir trabajando también en un montón de temas. Por lo tanto, nosotros estamos bien, estamos seguros de lo que estamos haciendo, estamos convencidos de que estamos trabajando en función de lo correcto. Sabemos que este no es un tema sencillo, sabemos que el Ecuador pues ha tenido sus complejidades, particularmente en los últimos 15 años, pero no renunciamos a la razón por la cual nos eligieron, que es darle las grandes soluciones al país, sobre todo en sus problemas más acuciantes. Y hasta el momento en que estemos aquí y que se cumpla nuestro mandato, ese es el objetivo que vamos a perseguir. Señor ministro, muchísimas gracias por haber estado en Radio Quito y Platinum. Ha sido Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, ministro de la Política, con quien hemos revisado varios aspectos que tienen que ver con la gestión que él lleva en esa Secretaría de Estado. Gracias, ministro. Gracias a usted, Andrés, siempre un gusto. Son las 18:23.